Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Yo explosiva. Y es que hoy tenemos un tema, un tema que promete incendiar las redes. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Anne Ercel le habla a Kerem Bürsin, lo que pasó me dejó sin palabras. No me arrepiento. OMG. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Para los que son nuevos por aquí, y por supuesto para mis fieles seguidores, les recuerdo que en este canal nos gusta mucho explorar el fascinante universo del entretenimiento, de las series turcas que nos roban el aliento, de los chismecitos que nos hacen suspirar, y por supuesto del amor. Y hoy precisamente nos sumergiremos de lleno en la apasionante historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han hecho vibrar a millones de corazones en todo el planeta. Agárrense fuerte. Les voy a contar todo lo que sé, todo lo que he investigado, sobre esta relación icónica, sobre el antes, el durante y por supuesto el después. Y créanme, es una historia que parece sacada de una novela turca, llena de giros inesperados, de momentos de éxtasis, de rumores que encendían las redes, de declaraciones que nos hacían soñar y de sentimientos a flor de piel. Así que si son fans incondicionales de Hande, si son devotos de Kerem, si son apasionados de las series turcas, o simplemente les encanta el chismecito, este vídeo es obligatorio para ustedes. No se lo pueden perder por nada del mundo. Pero antes de que empecemos, y esto es crucial, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando sus series favoritas, a sus actores preferidos, y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Es muy importante para que YouTube les avise cuando subo contenido nuevo y fresco. ¿Listos? Empezamos con toda la energía. Para entender esta historia a la perfección, debemos remontarnos al mismísimo origen de todo, la serie que nos conquistó a todos, Love is in the air, o Senkalkapmen turco. ¡Ay, qué serie! Cuántos suspiros, cuántas noches en vela, cuánta emoción. Para los que no la conocen, esta serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura con sueños truncados por una beca que le retiran, y Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario que por ciertas circunstancias, se ve obligado a fingir un noviazgo con ella. Ya se imaginan el resto, ¿verdad? De la ficción a la realidad, o al menos eso es lo que todos esperábamos. Hande Ercel y Kerem Bürsin interpretaron a estos personajes de manera magistral. La química entre ellos era explosiva. Era como ver fuegos artificiales en cada escena. Literalmente cada interacción era un festival de miradas cómplices, de gestos llenos de cariño, de una conexión innegable. Era imposible no caer rendido ante su encanto. Y obviamente esa chispa traspasó la pantalla y se expandió como la pólvora. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir, y con cada foto juntos, con cada entrevista, con cada declaración, la llama se avivaba y la emoción crecía. Empecemos desde el principio, como debe ser. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem eran constantes y omnipresentes. Se les veía muy unidos en el set, compartiendo risas, gestos de cariño, miradas que parecían secretos compartidos y los fans, con su ojo de halcón, no tardaron en notar absolutamente todo. Las redes sociales explotaron con comentarios, con análisis minuciosos de cada foto, de cada vídeo, de cada entrevista. Era como un juego detectivesco, lleno de pistas y acertijos. ¿Será real? ¿No será real? ¿Están juntos? ¿No están juntos? La verdad, era una locura deliciosa. Pero una locura muy divertida, porque todos anhelábamos creer que el amor de Eda y Serkan también existía en la vida real. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando, sumándose a la emoción generalizada. Fotos en las que se les veía juntos fuera del set, en cenas románticas en paseos por las calles de Estambul. Vídeos en los que se les notaba la complicidad, la conexión, la química. Y por supuesto las declaraciones, que eran analizadas con lupa por los fans más fervientes. Al principio, tanto Hande como Kerem mantenían una discreción prudente, pero poco a poco empezaron a sembrar pistas. Pequeñas declaraciones sutiles, indirectas ingeniosas, comentarios que alimentaban la esperanza.
Todo contribuía a inflamar el entusiasmo de los fans. Uno de los momentos clave que recuerdo como si fuera ayer fue cuando, durante una entrevista, les preguntaron directamente sobre su relación. La presentadora, con una sonrisa pícara, les lanzó la pregunta que todos queríamos escuchar. Ambos se sonrieron, se miraron. Y no negaron nada. Simplemente respondieron con evasivas elegantes, con sonrisas cómplices, y eso fue suficiente. Era la confirmación tácita que todos esperábamos con ansias. Los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería, como si hubieran encontrado el tesoro más preciado. Era el sueño hecho realidad. La fantasía convertida en realidad. Y entonces llegaron las declaraciones oficiales. Ande y Kerem comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, con mensajes llenos de cariño, con palabras que destilaban amor. Era oficial. Estaban juntos. Las redes sociales explotaron, literalmente colapsaron. Todo el mundo hablaba de ellos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los blogs y las revistas del corazón se rindieron ante su encanto. Era la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos para nosotros. Y para ser honestos, yo también me enamoré perdidamente de ellos. Eran adorables, eran el uno para el otro, eran la definición de amor verdadero. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió rápidamente en un auténtico fenómeno de masas. Se les veía juntos en eventos glamurosos, en viajes románticos, en cenas íntimas. Compartían su felicidad con el mundo, y eso nos hacía felices a todos. Eran una pareja que inspiraba, una pareja que nos recordaba que el amor existe, que es posible, y que es absolutamente maravilloso. Su historia era un cuento de hadas moderno, una demostración de que los sueños pueden hacerse realidad. Pero como en todas las historias de amor, incluso las más perfectas, hubo momentos buenos y momentos no tan buenos. Hubo rumores malintencionados, especulaciones infundadas, críticas despiadadas. La presión mediática era inmensa, constante, asfixiante y eso, sin duda, afectó a su relación. A pesar de todo, Hande y Kerem supieron mantener la calma, la discreción. Y sobre todo, supieron mantener el amor y el respeto mutuo, al menos durante un tiempo. Y por supuesto, llegó el momento que nadie quería que llegara, el anuncio de su ruptura. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza nos invadió a todos! Como nos rompieron el corazón en 1000 pedazos. La noticia cayó como un balde de agua helada en pleno verano. Todos nos preguntábamos qué había pasado, por qué. Las especulaciones volvieron a surgir con fuerza renovada, los rumores se multiplicaron como setas después de la lluvia, las críticas se desataron. Era un auténtico caos mediático y emocional. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem mantuvieron la elegancia, el respeto, la madurez. No hubo escándalos escandalosos, no hubo peleas públicas, no hubo acusaciones cruzadas. Simplemente cada uno siguió su propio camino con dignidad y clase. Y aunque la ruptura nos entristeció a todos, también nos enseñó algo muy importante, que el amor, a veces, llega a su fin, pero eso no significa que no haya sido real, que no haya sido importante, que no haya valido la pena. Ahora, lo que realmente nos interesa a todos es las palabras de Hande. ¿Qué dijo? ¿Qué sintió? ¿Se arrepiente de algo? ¿Cómo ha afrontado la situación? Es el momento de analizar cada detalle. Después de la impactante ruptura, Hande concedió algunas entrevistas, con la cautela y la elegancia que la caracterizan. En ellas, sin entrar en detalles morbosos ni sensacionalistas, dejó claro que la experiencia la había marcado profundamente, pero de una manera positiva. Habló de la importancia de aprender de las experiencias, de crecer como persona, de madurar emocionalmente. Y aunque no especificó nada directamente, sus palabras eran claras, transparentes, había amado, había sufrido, y no se arrepentía de nada. Su tono era sereno, reflexivo, demostrando una fortaleza interior admirable. Lo que pasó me dejó sin palabras, dijo Hande en una de sus entrevistas más reveladoras. Fue una experiencia intensa, llena de emociones a flor de piel, y de un aprendizaje invaluable. No me arrepiento de nada. Cada momento, cada emoción, cada sentimiento fueron importantes para mi crecimiento personal. Sus palabras resonaron en el corazón de miles de fans, quienes admiraron su capacidad para sobreponerse al dolor y ver el lado positivo de la situación. ¡Guau! ¡Qué palabras tan poderosas! ¡Qué madurez, qué introspección!
¡Qué valentía, qué admirable fortaleza! Ande demostró ser una mujer fuerte, una mujer que sabe afrontar las situaciones difíciles con elegancia, con la cabeza bien alta y el corazón abierto. Y eso, señores y señoras, es digno de admiración y respeto. Su actitud frente a la adversidad se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres en todo el mundo. Además, en sus redes sociales, Ande ha publicado fotos y mensajes en los que se la ve feliz, disfrutando plenamente de su vida, de su trabajo, de sus amistades, de su familia. Ha demostrado que a pesar del dolor inevitable, es capaz de seguir adelante con determinación, de seguir creyendo en el amor y en las segundas oportunidades, de seguir luchando incansablemente por sus sueños y aspiraciones. Su resiliencia es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Kerem, por su parte, también ha hablado sobre su relación con Ande, aunque con menos frecuencia que ella, respetando su intimidad y su espacio personal. Ha reconocido la importancia de la experiencia vivida, y ha destacado el cariño y el respeto que siente por ella, a pesar de la distancia. Ambos han demostrado ser personas maduras, que saben separar la vida profesional de la vida personal, y que saben mantener la amistad y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura sentimental. Su actitud ejemplar ha sido muy valorada por los medios y por sus seguidores. La verdad, después de todo, es que la historia de Ande y Kerem es, en esencia, una hermosa y conmovedora historia de amor. Un amor que nació en la ficción, que se hizo realidad, que traspasó la pantalla y que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, en nuestra memoria colectiva. Nos enseñaron a creer en el amor, a soñar con un mundo ideal, a disfrutar cada instante como si fuera el último. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto profesional? ¿Quién sabe? El futuro es siempre incierto, impredecible, y el destino es caprichoso. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento, una pareja que nos hizo soñar y que nos dejó un hermoso legado. Su historia será recordada por siempre en la memoria colectiva. Así que, para resumir de manera clara y concisa, Ande Ercel y Kerem Bürsin nos regalaron una historia de amor inolvidable, que traspasó las fronteras de la ficción. Su romance traspasó la pantalla, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque la relación llegó a su fin, nos dejaron un mensaje de esperanza, que el amor existe, que el dolor se supera, que las segundas oportunidades existen, y que al final, lo más importante es ser feliz y aprender de cada experiencia. Y eso es todo, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de esta historia de amor inolvidable. Estoy segura de que este tema ha generado mucha emoción y debate entre todos nosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las series turcas y del romance, con todo el mundo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de Ande y Kerem? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Me encantaría leer todas sus opiniones y comentarios. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan de estos temas. Y para terminar, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para no perderse nada de mis próximos vídeos, y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden siempre que el amor siempre, siempre es el camino, aunque a veces duela. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero.